Y estamos en vivo. ¿Qué hule? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión del laboratorio de química. El día de hoy, recordando que la primera sesión solo vimos una especie de introducción, vamos a hacer la práctica 1. En su manual aparece como la práctica que se llama el fuego y el mechero. Antes de empezar, les voy a contar qué es lo que tienen que hacer. Durante todo este video tienen que estar al pendiente tanto del video como de su manual. Ir contestando el manual según vaya diciendo el video, y eso les va a ayudar a más tarde contestar el cuestionario que va a calificar esta práctica. Entonces, sin más, vamos a empezar con este tema, un tema bastante interesante que se llama el fuego. El fuego es un fenómeno muy interesante, que ha tenido un papel fundamental en la historia. Su papel no solo va en las civilizaciones antiguas, en donde era considerado incluso un dios, sino también en la evolución. Para muchos, el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. Bueno, y después de todo esto de la historia del fuego, ¿para qué vamos a usar el fuego en el laboratorio? Bueno, muchas de las reacciones que utilizamos aquí necesitan una alta temperatura para poder iniciar. Si nosotros no calentamos o no llevamos a la temperatura adecuada, la reacción no sucede. Entonces, ¿cómo hacemos fuego en el laboratorio? Eso ha sido una pregunta que los humanos se han hecho durante mucho tiempo. ¿Cómo hacer fuego? Podríamos quemar carbón, podríamos quemar leña para hacer el fuego, pero es muy contaminante, estamos dentro. ¿Cómo poder hacer fuego en un cuarto que no está al aire libre, para que no sea peligroso para todos? Lo que se tiene que hacer es, o lo que se hizo durante mucho tiempo antes de la invención que les voy a platicar en un ratito, es utilizar una lamparita como esta, que se llama una lámpara de alcohol, que es un receptáculo que tiene una cuerdita y tiene alcohol etílico. Si yo lo destapo, voy a ver que esta cuerdita es una mecha. Entonces, esta lamparita me permite tener durante mucho tiempo, o al menos el tiempo que tarde en consumirse el alcohol, que va a subir a través de la cuerdita, una pequeña flama. La desventaja de esta flama es que es una flama de baja temperatura. Es una flama a la que yo no le puedo controlar que suba su temperatura. Esta flama sí me va a permitir calentar alguna situación, pero muy poco, no tiene mucha energía. La reacción que está sucediendo aquí no es la mejor reacción. Si yo quiero hacer que crezca la llama, puedo a lo mejor jalar un poco más la mecha para que la llama sea un poco más grande, pero eso no la va a hacer mucho más caliente. Entonces es una llama que se puede controlar muy poco. Y bueno, es segura, siempre cuando no se te caiga. Si está prendida y se te cae, el alcohol se derrama y puede suceder el efecto de una pequeña bomba molotov. Pero esto quedó en el pasado, cuando el científico Robert Bunsen descubrió o inventó lo que se llama el mechero de Bunsen. El mechero de Bunsen utiliza gas natural o gas LP para funcionar, y
Este mechero sí nos permite cambiar el tipo de combustión que se tiene y alcanzar una temperatura mucho más alta. Este mechero necesita gas para funcionar. Yo no tengo aquí una instalación de gas, pero vamos rápidamente al laboratorio del Colegio de Sembradores para ver cómo funciona. Ante todo, el fuego es una reacción química que requiere de 3 cosas para poder existir: un combustible, calor y oxígeno. Cualquiera de estos 3 que no se encuentre hará imposible que exista el fuego. El calor viene en la chispa inicial, el combustible, como alcohol, como gasolina, y el oxígeno se toma del aire y reacciona con este combustible para poder generar el fuego. Fue el científico alemán Robert Bunsen en 1857 el que creó esta útil herramienta de laboratorio que se llama el mechero Bunsen. Este mechero utiliza una mezcla de gases licuados del petróleo o gas natural, en donde se genera una combustión en el que se puede regular el aire dentro de él. Aquí están sus partes. Las partes más importantes es el collar, nos permite controlar la entrada de oxígeno y así poder controlar la cantidad de combustible que se va quemando. Esto nos va a generar diferentes tipos de combustión. Para encender necesita iniciar un flujo de gas y acercársele una chispa. Dependiendo de cuánto aire entre dentro del mechero, podré obtener alguna de las 2 tipos de reacciones que existen de combustión. Cuando yo dejo la puerta del mechero muy cerrada, la llama que voy a obtener es una llama muy luminosa, una llama amarilla o naranja. Esta llama es una llama peligrosa que se llama la combustión incompleta. Esta ocurre porque no hay suficiente oxígeno y entonces no todo el combustible se quema. Pedazos de ese combustible forman una sustancia que se llama monóxido de carbono, que es sumamente tóxica para el ser humano. Esta sustancia se pega en los pulmones e impide que el cuerpo pueda obtener oxígeno. Entonces, cuando estamos en interiores, no nos conviene tener llamas de este color, llamas naranjas. Además que la temperatura de esta llama es menor. Si yo abro poco a poco la ventanita en este cuello del mechero de Bunsen, puedo dejar entrar más oxígeno a la llama. Eso va a hacer que ahora tenga un tipo de llama que se llama la combustión completa. En ella, todo el oxígeno se combina con todo el combustible y no quedan residuos, haciendo la reacción química mucho más eficiente. Y por lo tanto esta llama, aunque no es tan luminosa como la otra, es mucho más caliente, tiene mucho más temperatura. Esta llama es la que queremos utilizar aquí adentro. Lo que suelta esta llama son 2 gases, vapor de agua y dióxido de carbono. A diferencia del monóxido de carbono, el dióxido de carbono no es tóxico para el cuerpo humano. De hecho, es el gas que nosotros producimos naturalmente cuando respiramos. La parte más caliente de la llama, cuando estoy en combustión completa, es decir, cuando la llama está en su estado más azul, es cuando termina el cono morado o el cono azul que se ve al inicio. Ahí tengo otra vez la combustión incompleta. Vean cómo es mucho más brillante, vean cómo es una llama mucho más grande, pero es mucho más tóxica para el ambiente. Cuando yo vuelvo a abrir la ventanita, vuelvo a pasar a la combustión completa, que es mucho más caliente. Ese es el punto más caliente de la flama. Ahí es donde yo tengo que poner lo que yo quiero calentar para obtener la mayor temperatura. Además, otra forma de controlar la cantidad de fuego que sale del mechero es controlando la presión de gas que entra en él. Entonces yo, utilizando la llave de gas, puedo cambiar la presión y así cambiar el tamaño de la llama y por lo tanto su temperatura. Y ahora un dato curioso. ¿Ustedes sabían que algunos platillos mexicanos, como los tamales, matan miles de personas cada año? Bueno, resulta que platillos como este, o también como el pozole, o como la barbacoa, son platillos que requieren cocciones muy largas. Entonces muchas personas dicen, pues lo dejo toda la noche cociéndose. Lo que no saben es que si el tipo de llama que están utilizando no es la más adecuada y tienen un poco de combustión incompleta, la casa se va a llenar de este gas tóxico.
las personas llegan a intoxicarse con él y nunca vuelven a despertar. Se van a dormir pensando en que al día siguiente van a comer tamales, y la realidad es que el gas los asesina antes de que puedan despertar. Entonces es muy importante que cuando se utiliza algo de fuego se tome con la ventilación suficiente. Nunca se sabe si en la noche la llama o el tipo de llama va a cambiar, y entonces obtendrás este tipo de gases que son bastante tóxicos. Ahora ya lo sabes todo acerca de los diferentes tipos de combustión que existen y cómo podemos lograrlos en el laboratorio. Lo que sigue ahora es, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Voy a subir ahora el cuestionario que tienes que contestar a la plataforma de Classroom, a la que ya estás inscrito, y nos quedamos platicando. Entonces nos despedimos de este set. Hasta la próxima semana. Bye.